Los soldados españoles, cansados de batallas y campañas, dejaron a un lado los combates e hicieron planes para establecerse. Pero a los españoles todavía les faltaba algo. A pesar de su victoria, los conquistadores habían visto muy poco de lo que habían venido a buscar. Con la certeza de que los incas estaban escondiendo enormes tesoros, los españoles se volvieron más suspicaces, pero un lazo surgió entre Pizarro y Atahualpa. El español, analfabeto, permitió que su rehén aprendiera a leer y escribir. Atahualpa se hallaba bajo control español, pero sentía que lo necesitaban. Sabía dónde habían escondido el oro los incas. Proporcionó indicios y les indicó pequeños escondites, pero los españoles querían más. Los españoles se adentraron más en los Andes, aprovechando los excelentes caminos incas. Cuanto más oro buscaban, más desesperados y salvajes se volvían. La tortura se convirtió en un método común para los conquistadores. La crueldad de los españoles quedó registrada por un artista indígena de la época. Sus dibujos son uno de los pocos relatos auténticos de las atrocidades. La codicia de oro y el deseo de convertir a los indígenas al cristianismo alcanzó un punto máximo de tortura y brutalidad. Al rey de España, Carlos V, le llegaron noticias de estos crímenes y decretó un alto. Pero sus órdenes fueron ignoradas en gran parte. Gradualmente los indígenas se convirtieron y aceptaron la religión de los españoles, pero la interpretaron a su manera. En 1532, la búsqueda de tesoros de los españoles se concentró en el jefe incaico Atahualpa. Los hombres de Pizarro comenzaron a sentirse engañados y empezaron a desconfiar de la amistad que los dos líderes parecían compartir. Pizarro incluso había enseñado a su rehén a participar en juegos de mesa. Pero los dos hombres se encontraban sumergidos en una batalla mucho más letal. Se estudiaban mutuamente con cuidado, conscientes de que eran parte de un delicado equilibrio. El conquistador presionó a Atahualpa buscando respuestas sobre el oro incaico. El soberano intentó apaciguar a su captor, pues sabía que si revelaba todo ya no sería útil para los españoles. Era experto en embaucar a Pizarro, pero era Pizarro el que disponía las reglas y podía tomar la última movida decisiva. Para crear un vínculo aún más cercano, Atahualpa ofreció a Pizarro su hermana favorita en matrimonio. Pizarro la hizo bautizar, le dio el nombre de Inés y la tomó como amante, pero nunca se casó con ella. Los conquistadores tenían un único amor, el oro. Los españoles concentraron su creciente frustración en Atahualpa. Pizarro lo acusó de mantener oculto su tesoro. Atormentó incansablemente al rey. Finalmente amenazó con ejecutar a Atahualpa. El rey inca se había quedado sin opciones. Un sirviente tradujo su desesperada súplica. A cambio de su vida y su libertad, Atahualpa llenaría una habitación de 50 metros cuadrados con oro. Pizarro aceptó rápidamente. La autoridad absoluta del jefe inca fue revelada por última vez. Convocó a sus súbditos y llegaron de todas partes del reino trayendo oro para pagar por su vida. Una interminable sucesión de llamas transportó el tesoro hacia Cajamarca. Los indígenas trabajaron durante 3 meses para entregar ídolos de oro y bolsas llenas de metales preciosos. Hasta el día de hoy continúa siendo un misterio dónde habían estado escondidas estas enormes riquezas.
Bajo la mirada vigilante de los españoles, reunieron el rescate en una reluciente montaña. Era el botín más extraordinario que se hubiera obtenido en el Nuevo Mundo. Los españoles hicieron cuentas muy precisas. Solo la parte de Pizarro convertía al antiguo cuidador de cerdos en uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero antes de que el valor final hubiera sido siquiera calculado, se suscitaron disputas sobre cómo debía ser dividido. Deslumbrados por esta fortuna, los conquistadores comenzaron a preguntarse si podían obtener todavía más tesoros de los incas. Para Atahualpa, las riquezas de su país provocaron su caída. Él había abrigado esperanzas de comprar su vida con el rescate del rey, pero Pizarro no mantuvo su parte del trato. Ya no necesitaba al rey e inventó cargos: poligamia, conspiración y adoración de falsos ídolos. Pizarro lo condenó a muerte. Atahualpa fue condenado a muerte porque se entendió en Cajamarca que enviaba contra los españoles un ejército desde el sur hacia el norte. Era el ejército de Calcuchímac. Pizarro, que era prácticamente analfabeto, garabateó su firma en la condena a muerte. ¿Por qué lo hizo? Continúa siendo un interrogante. Es posible que el jefe español haya sido obligado por sus propios oficiales a condenar a Atahualpa. Bajo la presión de sus camaradas, traicionó a su amigo indígena. Durante la noche del 26 de julio de 1533, el dios Rey Sol fue arrastrado fuera de su calabozo en Cajamarca. Se le concedió una última elección: ser quemado vivo o convertirse al cristianismo y ser estrangulado. Eligió el estrangulamiento. Mientras el sacerdote lo bautizaba, dándole el nombre cristiano de Francisco, se le colocó una soga alrededor de su cuello. Un testigo escribió: con voz ahogada, Atahualpa rogó a Pizarro que cuidara de sus esposas e hijos. Llorando, Francisco Pizarro prometió hacerlo. La soga se tensó lentamente. Uno de los emperadores más poderosos de la tierra murió a manos de un grupo de mercenarios. Al morir él, el reino de los incas llegó a su final. Esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron, con la esperanza de seguir a su señor y amo al otro mundo, la Casa del Sol. Los conquistadores españoles ahora tenían una fortuna en oro inca. Su jefe, Francisco Pizarro, ordenó que la mayoría del tesoro fuera fundido. Los orfebres indígenas se encargaron de la tarea, convirtiendo obras de arte en lingotes que podrían ser pesados y comercializados. Los hornos ardieron sin parar durante 34 días. Pero ignorantes de la metalurgia, los conquistadores no comprendieron que la mayor parte del tesoro que ellos habían saqueado era producto de aleaciones. Los lingotes que enviaron de regreso a España a menudo contenían un porcentaje alto de hierro y cobre, que valían mucho menos que el oro. Parte del tesoro nunca llegó a España. Estos barcos cargados pesadamente eran presas fáciles de los bucaneros y piratas. Y docenas de barcos quedaron atrapados en arrecifes o se hundieron durante tormentas. Junto con sus tripulaciones, muchos tesoros incas desaparecieron en el océano. Hoy inspiran un nuevo sueño: hallar los tesoros hundidos.
Pero como el dorado, la mayor parte permanecerá escondida. El oro de los incas, la sangre del dios Sol, las riquezas que impulsaron a los conquistadores a actos de heroísmo y de salvajismo, continúan siendo material de leyenda, incluso en la actualidad.